Amén. Saludos para todos. Qué bendición poder contar con el amor de Dios, el amor de Cristo, ese amor que nos hace fuertes, ese amor que nos hace fuertes para poder continuar en este camino maravilloso que nos conduce a la presencia de nuestro Rey, que nos conduce al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Su amor es fuerte hacia nosotros, su fidelidad grande. Qué maravilloso poder contar con ese Dios lleno de amor y lleno de fidelidad, porque Él es fiel. Y precisamente en esta mañana Dios nos quiere hablar sobre lo que es Él, un Dios fiel, y lo que quiere de nosotros, que también seamos fieles. Por eso le he colocado a esta predicación, a este mensaje, un corazón comprometido igual a un corazón fiel a Dios. Un corazón comprometido. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hombres y mujeres comprometidas y comprometidos. Porque hoy día el hombre ya no quiere compromiso. Aún vemos, aunque en el matrimonio, cuando hay un enamoramiento, pero ya la gente no quiere dar el paso de la obediencia a Dios, que es el matrimonio, el santo matrimonio. ¿Por qué? Porque ya se perdió el compromiso. Ya la gente dice, no, yo no tengo obligación con nadie y no quiero tenerla. Imagínense, no tiene obligación, y si no hay obligación, pues no hay responsabilidad. Y si no hay responsabilidad, pues no hay compromiso. Y si no hay compromiso, pues no hay fidelidad. Porque sin compromiso, sin responsabilidad, no hay fidelidad. Bendito sea el Señor. Por eso Dios envía estos mensajes para irnos a través de estos mensajes. Y qué bueno poder estar atento, porque muchos escuchan los mensajes, pero por escucharlos, como algo rutinario, pero no se concentran en qué Dios les quiere hablar, para meditar y para ponerlo por obra, porque ese es el propósito, poner por obra lo que escuchamos. Hijo mío, esté atento a mis palabras. Hijo mío, esté atento a mis palabras. Aún, aún para escuchar la palabra de Dios se requiere compromiso. Bendito Dios, pero ni aún para escuchar la palabra hay compromiso. Se centran en otras cosas, se ponen a pensar otras cosas. Aún se ponen a chatear allí escuchando el mensaje. Qué falta de compromiso, qué falta de fidelidad a la palabra, Dios mío. Y a muchos no les gusta que les hable exhortándole para bendición. Bendito Dios, pero ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí si no doy el mensaje que Dios quiere que su pueblo reciba en el momento apropiado, porque realmente estamos en la apostasía. Y la apostasía es ¿qué? Falta de compromiso, falta de fidelidad. La gente le agrada que le hablen de prosperidad, que ore uno por ellos y sean sanados, les hable de palabras halagüeñas al alma, emotivas, pero que les hable de compromiso, aún muchos se podrán enojar, pero la palabra debe ser predicada. Bendito y alabado sea el Señor, porque imagine que dijo el Señor allá en San Juan 15, en 15:4, ¿qué dice? Permanecéis en mí, permanecer en mí, permanecer en mí. Imagínense, ¿cuántos fallan en esa palabra? ¿Cuántos dicen estar en Cristo, ser cristianos, se creen religiosos, se creen muy, muy buenos delante de sus propios ojos? Pero están fallando en no permanecer en quien deben de permanecer. ¿En quién debemos de permanecer? En Cristo. Muchos prefieren permanecer en su institución religiosa, permanecer en su religión, permanecer en sus argumentos, pero realmente, ¿qué busca Dios? Que permanezcamos en su Hijo,
que honremos al Hijo para que podamos honrar al Padre, que permanezcamos en Él. No es por un tiempo. La vida cristiana no es por un tiempo. La vida cristiana es de compromiso. Y ese compromiso empieza permaneciendo en Cristo, permaneciendo en su palabra, como dice el versículo 7 ahí de Juan 15. Permanecéis en mí, y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Imagínense, ahí está la bendición, permanecer en Él y que las palabras de Cristo permanezcan en nosotros. Ahí empieza la fidelidad a Dios. La verdad que es maravilloso saber que la fidelidad es un gran atributo, una gran virtud. La fidelidad es tan esencial en nuestra relación con Dios, pero también en nuestra relación con los demás. Porque muchos dicen, yo soy fiel a Dios, Dios me ama, yo estoy bien con Dios, pero no le importa estar mal con los demás. Y ahí también hay una falla, porque la fidelidad a Dios va también en la fidelidad hacia los demás. Y ese es el tema de hoy, para que estemos atentos. Muy bien sabemos que un atributo maravilloso de Dios es ¿cuál? Su fidelidad. Su fidelidad. Imagínense que si yo no fuera fiel con nosotros, como dice allí en Lamentaciones 3, si el Señor no fuera, si el Señor, si su misericordia no nos hubiera alcanzado, ya hubiéramos sido ¿qué? Consumidos. Dice allá en Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande, imagínense. Mi porción es Dios, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Amén. En Él esperaré. Dice el salmista, dice allí el profeta, en Él esperaré. ¿Por qué dijo esa frase, en Él esperaré? Porque él sabía que en quien Dios creía, a que Dios le servía. Y en Él esperaba. ¿Por qué? Porque sabía que tenía un Dios fiel. Y hoy día también vemos esa fidelidad de Dios hacia su pueblo, hacia su iglesia. ¿Cuánta iglesia infiel? Pero Dios sigue siendo misericordioso, bondadoso, porque ese es el atributo de Dios, fidelidad. Pero ¿cuál es el atributo del ser humano? Su infidelidad. Tristemente, ese es el atributo del hombre, su infidelidad. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, dijo el apóstol Pablo. Si fuéramos infieles, y la verdad, somos muy infieles. Tristemente, somos muy infieles. Bendito Dios. Pero podemos contar con la fidelidad de Dios, aunque Dios quiere que también seamos fieles, como Él es fiel. Porque la verdad, Jesucristo viene por un pueblo infiel. No, Él no viene por un pueblo infiel, Él viene por un pueblo fiel. Fiel como Él es fiel. Por eso oro para que esta palabra reargulla todo nuestro ser, nuestra mente, nuestros corazones, y dejemos de ser tan infieles, tan faltos de responsabilidad en las cosas de Dios, tanta falta de compromiso hacia Dios, hacia su obra, Dios mío, porque la verdad que la fidelidad de Dios no depende ni siquiera de nuestras circunstancias. Él sabe que en el corazón del ser humano solo habita el desánimo, el descuido. Como dijo el apóstol Pablo, queriendo hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. Él lo sabe, por eso es que nos dota de su espíritu, nos instruye a través de la palabra para que nosotros abandonemos ese hombre infiel y hagamos de nosotros, porque es responsabilidad de nosotros ser fieles al Señor y recordar que aunque nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense, siendo tan infieles, tan horribles,
merecedores del fuego eterno, pero aún así Cristo murió por nosotros. Antes de nosotros ser fieles a Él fue fiel con nuestra salvación y nos salvó, nos perdonó. Qué Dios tan maravilloso, cómo realmente nos da ejemplo de fidelidad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Qué grande es el Señor. Vemos como a través de la escritura, vemos cómo fue fiel con los antiguos, fue fiel con Abraham, fue fiel con su pueblo Israel, dándoles provisión, allá en medio del desierto, les proveyó, les sustentó. En el día una nube les cubría del sol y en la noche el fuego los guiaba y los protegía de las fieras. ¡Qué hermoso es Dios! Bendito Padre. Fue fiel con Daniel en el foso de los leones, allí cuando fue echado tan injustamente allá al foso de los leones y Dios lo protegió, lo guardó. Ha sido fiel con nosotros, dándonos la salvación, dándonos a Jesucristo, dándonos el Espíritu Santo, Dios mío. Y ahí la palabra siempre está mostrando ese gran amor y esa gran fidelidad de Dios. Imagínense, aquí Dios dándome este mensaje, puede entender que así como hay o puede ver más bien que como hay un salmo que es súper largo, que es el Salmo 119, ya todos lo sabemos, inclusive cuando uno va a alguna parte y los asusta a uno. Bueno, muchachos, vamos a compartir el Salmo 119, completico. Ay, ¿cómo así? Vamos de vigilia. Sí, hermanos, así como hay un salmo tan largo, también hay un salmo el más corto. Y ese salmo tan corto es tan grandioso porque allí nos habla de la fidelidad de Dios. Y así como no se les puede olvidar el salmo más grande, más largo, que es el Salmo 119, tampoco se les va a olvidar el salmo más corto, que es el Salmo 117. Y allí el salmista coloca un título que dice Alabanza por las misericordias de Jehová. Imagínense, alabanza. Un hombre que sabía quién era Dios, quién era su Dios. Y tenía muchos motivos, ¿para qué? Para alabarle, para adorarle, para exaltarle. Y allí dice, alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Mire, porque ha engrandecido, ha hecho más fuerte esa compasión hacia su pueblo. Dios mío, Señor es para siempre. Aleluya. La fidelidad de Dios es que para siempre. O sea, lo que Dios prometió, lo cumple. Hay eternidad, porque la fidelidad de Jehová es para siempre. Esto nos habla de qué, de la eternidad. Por eso hay muchos motivos para alabar al Señor. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Aleluya. Qué bendición. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Será que Dios no ha sido fiel contigo que me está escuchando? Uh, yo sé que sí, yo sé que aunque haya sido una persona infiel, pero Dios ha sido muy fiel contigo. Entonces, ¿cómo no, Dios mío, dejarnos ministrar por la palabra, dejar tanto argumento, dejar tanta irresponsabilidad y realmente hacer de nuestro corazón un corazón comprometido? Porque un corazón comprometido, la verdad que es un corazón que va a ser fiel a Dios, un corazón que no se va a rendir en medio de las pruebas, de las dificultades. Dios mío, ¿será que Él no se lo merece? Claro que sí, Él se lo merece, porque si Él fue fiel en el pasado, como lo estamos viendo allí en Lamentaciones 3 y en el Salmo 117, si Dios fue fiel en el pasado, imagínense, podemos confiar en que seguirá siendo fiel ahora, mañana, siempre. Él va a ser fiel. Y cuánto mayor que tenemos ahora a Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro gran pastor.
que nunca nos dejará ni nunca nos desamparará, Dios mío. Entonces es muy importante reconocer esa fidelidad de Dios hacia nosotros. Ahora, analizando pues cómo el atributo de Dios es su fidelidad y el atributo del ser humano es su infidelidad, entonces analizar, es bueno analizar cómo está nuestra fidelidad a nuestro Dios y Padre. ¿Cómo está nuestra fidelidad? ¿Cómo está nuestra fidelidad ante el Señor? Porque la verdad, la fidelidad a Dios no es de palabras. Ay, yo soy fiel a Dios, yo voy a la iglesia, yo oro, yo me congrego, yo ayuno, yo estoy allí unido a los pastores. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Lo estaba haciendo con un corazón comprometido de verdad, con una gran responsabilidad de lo que significa la fidelidad, porque la fidelidad a Dios significa permanecer firmes en nuestra fe a Jesucristo, firmes a su palabra, que su palabra esté abundando poderosamente en nuestros corazones, no por un conocimiento, sino de que cada palabra que llegue a nosotros realmente la vamos a obedecer, vamos a obedecer esa palabra, porque cuánto, y como oraba la hermana Marlene, cuánto y cuánto escuchamos palabra y palabra, pero seguimos siendo los mismos, Dios mío, no hay un cambio, no hay un testimonio, no hay un compromiso, no hay fidelidad. Bendito Padre. ¿Qué es ser fiel? Sino estar firmes en nuestra fe a Jesucristo, en nuestro compromiso a Él, a lo suyo, comprometidos con Él, fieles en el llamado, fieles en su obra, obedeciendo su palabra, confiar en Él en todo momento. Como decía ayer el profeta, en Él esperaré, confiando en que Él siempre va a actuar a nuestro favor, permaneciendo fieles en la oración, pero no orar por orar, una oración ferviente, una oración en amor, una oración en el espíritu, en adoración a Dios. Recordemos que la adoración no son palabras, la adoración es una entrega, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, que es nuestra mejor manera de adorarlo, de bendecirlo, de exaltarlo, Dios mío. Tenemos que ser fieles en todo, en la obediencia a su palabra. Es más, ¿cuántos? Qué bueno, qué tan fácil es ser fiel cuando todo está funcionando bien, cuando hay buena salud, cuando hay prosperidad, cuando estamos con un buen hogar, con unas buenas finanzas. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! ¿Cómo se encuentra, hermano? Bendecido, prosperado y victorioso. ¡Oh, qué bendición! No se alegra. Pero cuando estamos pasando por tiempos difíciles, cuando todo está bien, ¡ah, Dios mío! Ahí donde Dios prueba que nuestra fidelidad, la fidelidad en el sufrimiento, fidelidad en la presión, como nos dice la palabra allí en Apocalipsis, hablándole el Señor allá a una iglesia, a la iglesia de en el capítulo 2 de Apocalipsis. Dice allí, hablando a la iglesia de Esmirna, en el versículo 10, cuando le decía y le sigue diciendo, porque esta palabra fue para esa iglesia, pero también es para la iglesia de este tiempo, para nosotros. No temas en nada lo que vas a padecer. Imagínense, no temas en nada lo que vas a padecer. Sí sabe que a muchos les han vendido un evangelio de que todo tranquilo, venga Cristo, que la vida se le va a componer, y es verdad, pero nunca les hablamos de que necesitamos pasar por el desierto, que aún los errores que cometimos en el pasado nos van a cobrar en el futuro, que de todas maneras Dios no tendrá por inocente al culpable. Y en la vida cristiana hay un tiempo de llorar, de padecer, de pasar por el crisol de la humillación. Dios mío,
No temas en nada lo que vas a padecer. Nadie se escapa de padecer en el camino a la vida que es Cristo. Nadie se escapa de padecer, de llorar. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí la palabra. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis que probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. Ay, Dios mío, ¿quién es el causante de nuestras flaquezas, de nuestros dolores? El acusador, el diablo. El diablo, aunque fue vencido, también es instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para sacarnos, para sacarnos lo viejo y poder colocar lo nuevo en nosotros, para ser probados. ¿Por cuánto tiempo? Mire que no es por siempre. Dice la Biblia que por 10 días. Eso nos habla de que hay un tiempo determinado. Luego que pase el lamento, la tristeza, el lloro, vendrá la alegría, dice la palabra. Después de que seáis probados, recibiréis la corona de vida. Entonces, ¿qué pide Dios? ¿Qué le pide a Dios a esta iglesia? ¿Qué le pide a Dios a la iglesia a este tiempo? Sé fiel hasta la muerte. Oiga, ¿hasta cuándo tenemos que ser fieles? Hasta la muerte, Dios mío. Hasta la muerte. Aquí me gusta mucho en la traducción, ya les digo, me gusta mucho la traducción lenguaje actual. Dice así, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel, a algunos, no a todos. Entonces, no piense que Dios es malo, que Dios lo está castigando, no. Dios lo mete a uno en un proceso que es necesario pasar y si no, mejor dicho, testimonio ahí para hablar en ese caso, en cuanto a lo que es ser probado, en cuanto a lo que es sufrir por causa de entregarle la vida a Cristo, para ver si en verdad confían en mí. Ay, Dios mío, ¿para qué? Para ver si en verdad confían en mí. Tan fácil que confiar en Dios que todo esté funcionando bien, pero cuando estamos pasando por el desierto, por la prueba, cuando vemos como que el mundo como que se nos va a caer encima, como que no hay respuesta a nada, como que se siente como que el cielo estuviera cerrado, y no es que esté cerrado, es que Dios ha permitido, como le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, y yo he orado para que no falte tu fe. Si Pedro fue pasado por ese estado, ¿será que algunos de nosotros nos escaparemos? Claro que no, porque aquí está escrito en la palabra. Pero todo es para qué, para bien. ¿Para qué? Para ver si en verdad confiamos en Él. O como dice la Reina Valera, para ser probados. Durante algún tiempo, dice, durante algún tiempo. 10 días, dice allí. ¿Eso nos habla de qué? De un tiempo. Ustedes tendrán muchas dificultades. No sé si estás pasando por dificultades, pero déjeme decirle que ahí está el Señor. En medio de las dificultades, ahí está Dios, probándote, fortaleciéndote en la fe, formando tu carácter, quitando toda infidelidad de tu corazón, toda falta de responsabilidad, de compromiso, de infidelidad, para que cuando termine de pasar esas dificultades, conozcas la fidelidad de Dios y termine siendo ese hombre y esa mujer que Dios quiere que seamos, fieles hasta la muerte. ¿Y podamos recibir qué? La corona de vida. Aleluya. Ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, ¿hasta cuándo tenemos que confiar en el Señor? Hasta la muerte. Yo les daré como premio la vida eterna. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a ustedes, iglesia. Lo que Dios está hablando a través de este mensaje. Valore lo que nos Javier Cano que está hablando, es el Espíritu Santo que está hablando a tu corazón.
Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Aleluya. Jamás serán separados de Dios porque van a permanecer en Cristo y las palabras de Cristo van a permanecer en ellos. Y vamos a poder pedirle al Señor todo lo que queremos y el Señor va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Va a haber respuesta a nuestras oraciones. Aleluya. Qué bendición tan maravillosa poder contar con la fidelidad de Dios. Aleluya. ¿Fidelidad cómo? Bajo presión, en el sufrimiento. No se rinde, no se rinde, sabía, no se rinde. ¿Sabe por qué no se rinde en medio de las dificultades? Porque tiene un corazón comprometido, un corazón fiel, bendito Dios. Entonces estamos permaneciendo fieles a Dios en tiempos difíciles o solo cuando todo está marchando bien. Buena pregunta, ¿cierto? Bendito y alabado sea el Señor. Si estás pasando por prueba, por dificultad, Dios te está diciendo que es por un poco tiempo. Esta breve tribulación es momentánea, dijo allí el apóstol. Esta tribulación es breve y momentánea, bendito Dios. Y ahí vemos la fidelidad de Dios y la fidelidad que Dios quiere que tengamos hacia Él, en nuestra relación con Él, pero también en nuestra relación con los demás. ¿Cómo está nuestra fidelidad con nuestras relaciones? ¿Cómo estará? Porque la fidelidad no es solo a Dios, sino también hacia los demás, hacia los que vemos. Como dijo allí el apóstol en 1 Juan 4:20, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no somos fieles con los que vemos, ¿cómo vamos a serle fiel al que no vemos? Bendito Dios. Entonces, esta fidelidad con nuestras relaciones primeramente tiene que ver con ¿qué? Hablándole a cristianos, a hijos de Dios. Porque el que no es hijo de Dios, bien sabemos que anda por la vida sin obligación, sin responsabilidad. Pero el que es hijo de Dios, el que es realmente un cristiano, nació del Espíritu, es un hombre y una mujer que sabe que tiene una obligación, una responsabilidad con él mismo, primeramente, y con Dios. Entonces tiene que ser fiel a Dios y fiel a la iglesia, porque muchos andan por ahí como ovejas sin pastor, no se congregan, dicen que no tienen necesidad, no quieren tener un compromiso con nadie, entonces no se congregan. Dios mío. Y nuestra fidelidad no solamente es a Dios, sino también a la iglesia. Cuán delicioso y maravilloso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice el Salmo 133, porque allí envía al Señor, ¿qué? La bendición, la vida eterna, la unción, la provisión. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando los hermanos están juntos y en armonía. ¿Y eso nos habla de qué? De iglesia, de ser iglesia. Entonces hay que ser fiel a la iglesia y fieles también a los líderes de la iglesia. ¿Quiénes son los líderes de la iglesia? Porque también muchos dicen, yo no necesito de un pastor porque el Señor es mi pastor. Ya, ahí están fallando. Ya no están permaneciendo en Cristo, ni sus palabras están permaneciendo en ellos. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo el mandato de Cristo, que Él mismo constituyó a unos. El que es pastor no se constituyó a sí mismo, fue Dios que lo constituyó. ¿Para qué? Para edificar a un pueblo, para apacentar una grey. Y por eso la palabra es tan maravillosa cuando dice en Hebreos 13:17, cuando dice, obedecer a vuestros pastores. Obedecer a vuestros pastores. Mire cómo es necesario tener un pastor. Alguien que nos apaciente, alguien que nos escuche, alguien que nos aconseje, alguien que ore por uno. No estar por ahí como ovejas sin pastor. Y tener a los pastores, valorarlos, sometiéndonos a ellos y sujetados a ellos. Sino que muchos le han dado una mala interpretación
a esa palabra que dice sujetados. Yo he escuchado muchos pastores que le dicen a otros, sujétate, hermano, sujétate. Pero más que todo eso habla como de autoritarismo, como que tiene pues que hacer lo que el pastor diga, y si no hace lo que el pastor diga, entonces el pastor no va a estar contento. Esto no nos habla de autoritarismo. Cuando dice la palabra y sujetados a ellos, quiere decir que esté al lado de ellos, esté con ellos, esté apoyando la obra de Dios con ellos, esté siendo obediente a ellos, reciba el consejo de ellos, reciba la palabra de ellos. La oveja que reconoce a su pastor no escucha voces extrañas, porque sabe que, o no sabe, o sí, más bien sí sabe, porque si es una oveja de verdad comprometida con la iglesia, con los pastores, entonces sabe que si va a escuchar otras voces, esas voces la pueden torcer de la enseñanza verdadera. Por eso Dios coloca pastores, ¿para qué? Para cuidar a su grey, ¿de qué? De falsas enseñanzas, de falsas doctrinas. Aparte de que dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Óigalo pues. ¿Qué quiere Dios? Que para ser fieles a Él y comprometidos con Él, también tenemos que ser comprometidos y fieles a la iglesia. Comprometidos y fieles que a los pastores, a los líderes. ¿Por qué? Porque eso es bendición, porque eso trae bendición. Un día cuando nos presentemos delante del Señor, me imagino yo, ¿no? No que la Biblia lo diga. Yo pienso que a los primeros que Dios va a llamar es a los pastores. Primero, a ver, adelante el pastor fulano de tal. Y dice, aquí estoy, gran pastor de mi alma. Bueno, tráigame sus ovejas. Comienza el pastor a traer sus ovejas. Y vengan esas ovejitas. Cuando por ahí de repente alguien, ve, ¿a mí por qué no me llama? ¿Sabe por qué no lo va a llamar? Porque no te comportaste como oveja, no tuviste compromiso, no fuiste fiel a Dios, no fuiste fiel a ese ministerio. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Las cabras estarán a la izquierda y las ovejas a la derecha. ¿Por qué? Porque las ovejas fueron fieles, comprometidas, más las cabras hacían lo que querían, se saltaban la cerca, comían todo lo que les daban, no obedecieron. Entonces, ¿qué va a hacer el pastor? El pastor no puede llamar cabras, el pastor tiene que llamar ¿qué? Sus ovejas. ¡Ay, Dios mío! Y así está escrito en la palabra, que unos serán colocados en la izquierda, que son las cabras, y otros a la derecha, que serán las ovejas. Y entonces él les va a decir al pastor y a las ovejas, venid benditos de mi Padre a heredar el reino. ¿Por qué? Porque fueron fieles hasta la muerte. Y entonces allí recibirían o recibiremos la corona de vida que Dios tiene preparado para quienes, para los que le amamos, para los que estamos sujetos a su palabra, para los que permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros. ¡Qué bendición! Comprometidos, fieles a Dios, no nos rendimos por más que pasemos por dificultades, por pruebas, pero no nos rendimos, vamos para hacia adelante, amando a Dios sobre todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición, Dios mío. Me emociono cuando el Señor me da estos tipos de mensajes tan maravillosos. Hombres y mujeres comprometidas que no se descuidan en su llamado, que no se descuidan. Qué bueno que realmente escucháramos las palabras de los siervos. Estuve escuchando una prédica de la pastora Cristina Benavía donde hablaba del descuido espiritual. Qué gran verdad, qué gran mensaje, qué bueno que todos los podamos escuchar. Descuido espiritual, ahí lo encontramos por YouTube. Coloca prédica, descuido espiritual, pastora Cristina Benavides. Qué bendición. ¿Y sabe por qué es ese descuido? Por falta de compromiso, por falta de fidelidad. Muy importante escucharlo. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere fieles a Él, fieles en nuestra relación, fieles en el matrimonio, fieles en las amistades. Imagínense, ¿cuántos dicen ser amigos? Pero de boca, de labio.
Aún en la iglesia nos abrazamos, gloria a Dios. Pero ¿dónde está la fraternidad? ¿Dónde está la amistad? Dios mío, qué bueno que podamos ser realmente amigos, de veras. Nosotros más que hermanos deberíamos de ser amigos, como dice el Proverbio 17:17. En todo tiempo ama al amigo, que es más que un hermano en tiempos de angustia. Imagínense, que es más que un hermano en tiempos de angustia. ¿Por qué? Porque si un hermano está pasando por angustia, hay otro hermano que no está pasando por angustia, hay otro hermano que puede ayudar a ese hermano que está pasando por angustia. Recuerde que no todos, como dice la Biblia ya en Apocalipsis 2, Satanás a alguno de vosotros echará en la cárcel, a alguno de vosotros, no a todos. Hay unos que pasaron ya el proceso, hay otros que tienen que estar dispuestos como buenos amigos, como buenos hermanos, a acompañar en ese proceso al otro hermano. Y no me vengan con cuentos de que, no, yo no le ayudo porque cuando un padre está castigando a un hijo, ese hijo no le puede meter, porque entonces también le dan leño, también le dan juguete. No, señor. Dios ve que un hermano ve subir a otro hermano y le ayuda, antes él se va a agradar, porque dice que las flaquezas de los débiles las debemos de soportar los fuertes. Y ahí es donde se debe manifestar que el amor hacia los hermanos, la fidelidad a los hermanos, la fidelidad a la iglesia. Dios mío, fidelidad en el ministerio al Señor, en el servicio a Dios. Hermanos, necesitamos ser muy fieles en el servicio a Dios, en el servicio, digámoslo así, en el trabajo. Como dice allí el apóstol Pablo que le decía a los colosenses, no trabajen como al ojo, como que el patrón los tiene que estar mirando. Hagan todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. Pero también nos habla Mateo 24, 45, de la responsabilidad que tenemos como iglesia en el servicio a Dios, en el trabajo ministerial que cada uno tenemos, que cada uno desempeñamos. Mire lo que dice Mateo 25, 24, 40, 44. Dice, por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Está qué? Preparados. ¿Sabe qué es lo único que nos hace estar preparados? El compromiso, hermano, la fidelidad, la obligación que tenemos en la obra de Dios, la obligación que tenemos con nosotros en la obra de Dios, esa gran responsabilidad, porque que vendrá, vendrá. ¿Y con qué le vamos a salir al Señor si no fuimos responsables, si no fuimos comprometidos, si no fuimos fieles, si nos llegásemos a rendir? Dios mío, Él vendrá porque vendrá. Y entonces, ¿qué tenemos que estar? Preparados. Entonces, aquí hablando de la fidelidad en el servicio a Dios, en el trabajo a Dios, dice, ¿quién es pues el siervo fiel? Mire cómo habla de fidelidad. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y ya sabemos cuál es la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia. Porque Jesucristo, como dijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia, los miembros de la iglesia, los hermanos, los pequeños, los grandes. Entonces, mire lo que dice el Señor, el cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Amén. El que esté ministrándole de Dios en todo momento, siempre con la palabra de Dios en su boca, siempre ministrándolo de Dios, siempre dando una palabra de aliento, una palabra de fe, aún una palabra de exhortación, pero hay que ser transmisores de la palabra. Y cuando el Señor regrese, qué bueno que nos encuentre predicando su evangelio, dando testimonio del evangelio, siendo hombres y mujeres comprometidas y fieles a Dios en todo lo que concierne al llamado, Dios mío. Entonces dice el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Le halle haciendo así como comprometido,
en la obra de Dios, fiel a Dios en todo momento, en todo lugar. Bendito Dios. Entonces, ¿cómo reflejamos la fidelidad a Dios en nuestras relaciones y servicio a Él? ¿Cómo? Según el mensaje que hemos recibido. ¿Cómo? Siendo esos hombres y mujeres fieles a Él primeramente, permaneciendo en Cristo, permaneciendo en su palabra, ser fieles a la palabra, ser fieles como Él es fiel. ¿Cómo dice allí en Apocalipsis 19:11? ¿Cuál es el nombre de Jesucristo? El nombre de Jesucristo dice allí que se llama fiel y verdadero. Amén. Fiel y verdadero es el nombre de Jesucristo. Asimismo, su pueblo también debe distinguirse por ser una iglesia fiel y verdadera. Y verdadera, porque hay muchos falsos cristos, hay muchos falsos creyentes, hay hombres y mujeres que andan por ahí por la vida sin obligación, sin compromiso, sin responsabilidad. ¿Qué les espera? Dios mío, ¿qué les espera? Ya sabemos qué les espera. Van a estar excluidos del reino de Dios. Entonces, tenemos que estar atentos al mensaje de Dios, porque cuando vivimos en fidelidad, dando testimonio de hombres y mujeres comprometidos, reflejamos su carácter, honramos su nombre, honramos su evangelio, honramos su palabra. Dios mío, porque como es Él, así hemos de ser nosotros en esta tierra, en esta vida. Entonces, hay un desafío allí, hermanos. Un desafío aquí a través de la escritura, donde Dios nos llama a qué? A tener un corazón comprometido, un corazón fiel al Señor. Amén. Qué bendición tan maravillosa. Entonces me despido con esta palabra. Me despido con esta exhortación, animándonos a permanecer fieles a Dios, a permanecer en Cristo. Alguien dice que es fiel a Dios, pero si no es fiel a Cristo, nunca podrá ser fiel al Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo. No podrá ser fiel y sensible a la voz del Espíritu Santo. Dios mío, anda en la vida sin obligación, sin responsabilidad. ¿Qué le espera? ¿Qué le espera a alguien irresponsable que se rinde por cualquier situación? Bendito y alabado sea el Señor. Entonces vuelvo y me despido con la palabra de Apocalipsis 2:10 en la traducción lenguaje actual. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. Quizá estás sufriendo, quizá ya pasaste por un sufrimiento, pero déjeme decirle que Jesús dijo, bienaventurado el que hoy llora, el que hoy sufre, porque mañana va a reír. Bienaventurado el que hoy llora, mañana reirá. Y el que está riendo hoy, mañana llorará. Dios mío, nadie se escapa del sufrimiento, pero tampoco si somos fieles en todo lo que concierne a la palabra de Dios, es por un breve tiempo, es por un breve momento. Él es fiel, Él no dejará siempre caído, Él no dejará para siempre caído al justo, dice la palabra. Por algún tiempo, ustedes tendrán muchas dificultades. Jesucristo mismo lo dijo. Es necesario que en medio de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Y el reino de Dios es ¿qué? Es su gobierno en nosotros, es su poder en nosotros, es su espíritu obrando en nosotros. Ya el reino está operando en cada uno de nosotros, porque el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les ha hablado, iglesia. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de mí. Aleluya, jamás seremos separados de Cristo. Y si permanecemos en Cristo, seremos hombres y mujeres fructíferas, fructíferas, comprometidas, fieles al Señor en todo tiempo, en todo momento. Bendecido, alabado sea tu nombre, Padre. Te doy gracias por este mensaje. Te doy gracias por usarme para llevar este mensaje a tu pueblo, Señor. Padre Santo, Dios mío, yo también oro, Padre, en tu nombre, para
que realmente traiga más fidelidad a mi corazoncito, Señor. Yo quiero ser fiel. Dile al Señor, yo quiero ser fiel como tú eres fiel. Perdóname, Señor, mis infidelidades, porque así como el atributo tuyo es la fidelidad, el atributo del ser humano es la infidelidad, Señor. Pero yo quiero ser fiel como tú eres fiel, Señor. Ayúdame, Señor. No quiero ser de aquellos que andan por la vida como ovejas sin pastor. No quiero, Dios mío, andar por la vida sin tener responsabilidad, Señor. No quiero tener un corazón infiel, yo quiero tener un corazón fiel, Señor. Pero necesito tu ayuda. Necesito que me ayude, Jesucristo. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame, Señor, a ser fiel contigo, a ser fiel con las relaciones, ser fiel en la iglesia, Señor. ¿Cuántos dejan de congregarse? Y al dejar de congregarse, están siendo fieles con la iglesia, contigo, Señor. Ayúdanos a ser de aquellos que no dejan de congregarse, como algunos lo colocaron por costumbre, no congregarse. Ayúdanos a estar con nuestros hermanitos en armonía, en paz, en tranquilidad. Ayúdanos a valorar a nuestros pastores, los cuales velan por nuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que no lo hagan con tristeza, con desgano, sino que lo hagan con amor, con prontitud, con alegría, Señor, porque eso no aprovecha al que no obedece a un pastor, al que no valora a sus pastores, Señor. Ten misericordia de aquellos que no valoran a los pastores, Señor. Perdónalos, Señor. Perdónanos, Señor. Padre, ayúdanos a ser fieles como tú eres fiel, Señor. Si somos fieles al pastor terrenal, vamos a ser fieles al gran pastor de nuestras almas, que eres tú, Jesucristo. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a ser fieles en el matrimonio, Señor. Yo te pido y te ruego que me ayudes a ser fiel en mi matrimonio hasta la muerte, porque hay consecuencias por la infidelidad en el matrimonio, Señor. Yo no quiero caer en esa reprensión, Señor, porque cuántos ejemplos hemos visto de aquellos que han sido infieles en el matrimonio, Señor. Guárdanos, Señor, guarda tu iglesia, guarda los pastores, guarda los hermanitos de la infidelidad en el matrimonio, Señor, de la infidelidad en las amistades, Señor. Padre, ayúdanos a ser realmente buenos amigos. Cuánta hipocresía en la iglesia, cuánta falsa amistad, Señor. Ayúdanos a ser fieles en las amistades, Señor. Como dice el proverbio, que en todo tiempo amemos a los amigos, que más que un hermano, en momentos de angustia, Señor. Que en momentos de angustia, Padre, y un hermano esté pasando por angustia, nosotros podamos ser de aquellos que le ayudan, que están allí siendo fieles en el amor, Señor. Ser fieles en la unidad, Señor, Padre, reflejando tu fidelidad, Señor. Ayúdanos a estar comprometidos en la obra tuya, Señor. Que cuando tú regreses nos encuentres haciendo así, dándole el alimento a tiempo al que lo necesita, Señor. Dándole una palabra de fe al que lo necesita. Dando una oración efectiva al que la necesita, Señor. Haciendo tu obra de evangelismo, Señor. Haciendo tu obra de pastorado, Padre. Que podamos reflejar tu fidelidad hacia ti en las relaciones, en el servicio a ti, Señor, porque así como tú te llamas fiel y verdadero Jesucristo, así nosotros también queremos ser distinguidos como fieles cristianos, como verdaderos hijos de Dios, que no tienen nada que avergonzarse, Señor, que obedecen tu palabra con amor, que son comprometidos, fieles, reflejando tu carácter, honrando tu nombre, honrando tu evangelio, honrando tu palabra, Señor. Qué gran desafío, Padre, tenemos delante de nosotros, Señor. Padre Santo, gracias te damos, Señor. La verdad, gracias te doy, Señor. Gracias te doy por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias porque así como muchos entran en ese estado de tribulación, de angustia, otros están pasando por ese estado, Señor. Padre, gracias, Señor. Los que hoy lloran, mañana reirán, Señor. Los que hoy ríen, mañana llorarán, Señor. Pero nadie se escapa de pasar por el desierto, de pasar por la prueba, Señor. Fortalece a aquel que está pasando por ese estado, Señor. Fortalécelo, Señor, que no le falte la fe, Señor, como le dijiste a Pedro, cuando yo he orado, para que tu fe no falte, Señor, para que su compromiso contigo no falte, para que no se rinda fácilmente y pase la prueba, siendo ese hombre y mujer comprometidas y fieles a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Amén.